Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Aleyo Hugo, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. El tema a tratar el día de hoy es sobre histopatología en cirugía cardíaca. La historia de la histopatología cardíaca ha evolucionado significativamente desde sus inicios. La comprensión de las enfermedades cardíacas a nivel histológico comenzó a desarrollarse con el uso del microscopio en autopsias. La introducción del microscopio en el siglo XIX permitió a los patólogos observar cambios celulares y tisulares en el corazón, y este avance fue fundamental para identificar y caracterizar diversas patologías cardíacas a nivel histológico. Otro hito importante fue en 1900, cuando Carl Ludwig Alfred describió la miocarditis intersticial aguda, al observar una inflamación aguda del miocardio sin enfermedad coronaria, valvular o pericárdica evidente, postulando la existencia de microorganismos invisibles que más tarde se identificarían como virus. A principios del siglo XX se realizaron descubrimientos cruciales sobre el sistema de conducción cardíaca. Wilhelm His describió el haz de His en 1893 y Sunao Tawara y Karl Veraskov identificaron el nódulo auriculoventricular en 1906. Martin Flagg y Arthur Kidd descubrieron el nodo sinoauricular en 1907, estableciendo así la base anatómica del sistema de conducción cardíaco. La miocardiopatía hipertrófica fue descrita modernamente por Robert Donald Tyr en la década de 1950, quien identificó la hipertrofia simétrica y la desorganización de los miocitos como características distintivas de esta condición familiar asociada con muerte súbita en jóvenes. En la década de 1970 y 1980, la microscopía electrónica se utilizó ampliamente para el diagnóstico de patologías cardíacas, aunque su uso ha disminuido con la adopción de técnicas más modernas como la inmunohistoquímica. La epidemiología de las patologías cardíacas más frecuentes en histopatología revela varias condiciones predominantes. La enfermedad coronaria aterosclerótica es la patología cardíaca más común, representando el 18% de los casos en estudios de autopsias forenses. Esta condición es la principal causa de muerte súbita. Las miocardiopatías también son prevalentes, donde la miocardiopatía hipertrófica es la miocardiopatía primaria más común, con una prevalencia de 1 en 500 personas. La miocardiopatía dilatada tiene una prevalencia de 1 en 2.500 y es la principal indicación para el trasplante cardíaco. La miocardiopatía restrictiva es la menos común, representando del 2 al 5% de los casos. Las neoplasias cardíacas incluyen tanto tumores benignos como malignos. Los mixomas cardíacos son los tumores primarios benignos más comunes en adultos, con una incidencia de hasta el 0.2% de algunas series de autopsias. Entre los tumores malignos, el sarcoma intimal es el sarcoma cardíaco primario más frecuente. La patología cardíaca asociada a COVID-19 ha mostrado una alta prevalencia de necrosis miocárdica aguda y edema miocárdico en estudios post-mortem. Sin embargo, la prevalencia de miocarditis fue baja, con una prevalencia menor al 2%. Se debe prestar mucha atención al procesamiento adecuado de los especímenes de patología quirúrgica cardiovascular para maximizar la atención del paciente. Dichos especímenes incluyen corazones explantados, corazones post-mortem, biopsias endomiocárdicas, resecciones valvulares y vasculares, el pericardio, masas intracardíacas, pericárdicas, intravasculares y perivasculares, e incluso los dispositivos intracardíacos e intravasculares. Respecto a la técnica histológica, el manejo del tejido cardíaco para el patólogo, considerando la prevalencia de diversas histopatologías cardíacas, implica varios aspectos importantes. La técnica histológica para el análisis del tejido cardíaco comienza con la recolección y fijación adecuada del tejido. La fijación adecuada del tejido cardíaco es crucial para preservar la morfología y la integridad de las proteínas y ácidos nucleicos. La formalidad tamponada neutra al 10% es el fijador estándar por su capacidad para reducir artefactos de imagen y mejorar la especificidad de los anticuerpos. En cuanto al tiempo de fijación, se ha demostrado que la mayoría de los parámetros del tejido cardíaco se estabilizan después de 24 horas de fijación en formalina. Sin embargo, para obtener resultados óptimos y minimizar los cambios en las dimensiones del tejido, se recomienda un tiempo de fijación de al menos una semana. Este periodo permite que la formalina penetre completamente y preserve adecuadamente las estructuras tisulares, lo cual es crucial para estudios morfométricos y diagnósticos precisos. Una vez fijado,
El tejido se deshidrata a través de una serie de soluciones de alcohol de concentración creciente y se embebe en parafina. Este proceso permite la obtención de secciones delgadas del tejido, típicamente de 5 a 10 micras de grosor, que son esenciales para la evaluación histológica, tanto por microscopía óptica e inmunohistoquímica. Respecto al corte y montaje, las secciones delgadas se cortan con un micrótomo y se montan en portaobjetos de vidrio para su posterior tinción y análisis. Para la evaluación histológica del tejido cardíaco, se utilizan varias tinciones específicas que permiten identificar diferentes componentes celulares y extracelulares, facilitando el diagnóstico de diversas patologías cardíacas. Las tinciones más comúnmente empleadas incluyen la hematoxilina y eosina. Esta es la tinción estándar para la evaluación general de la morfología tisular. La hematoxilina tiñe los núcleos celulares de azul, mientras que la eosina tiñe el citoplasma y la matriz extracelular de rosa. El tricómico de Mason, utilizado para identificar y cuantificar el colágeno, esta tinción tiñe el colágeno de azul o verde y los núcleos de negro y el citoplasma de rojo. Permite identificar y cuantificar fibrosis miocárdica y también útil en la evaluación de cicatrices postinfarto y fibrosis en miocardiopatías. El Picrocyrus Red diferencia entre colágeno tipo 1 y tipo 3, útil en la evaluación de fibrosis intersticial y perivascular. El rojo Congo se utiliza para detectar depósitos de amiloides que aparecen de color rojo bajo luz normal y muestran birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada, y este es crucial para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. La tinción de Pearls permite detectar depósitos de hierro utilizada en condiciones como la hemocromatosis. En algunos casos, se pueden utilizar técnicas adicionales como la tinción con cloruro de trifenil tetrasolio para detectar infartos de miocardio tempranos. Otras técnicas empleadas en la histopatología cardíaca incluye la congelación. La congelación del tejido cardíaco es preferida para preservar la integridad estructural y funcional del tejido, realizar estudios de contractilidad, aislar células madres cardíacas y analizar proteínas y ácidos nucleicos, proporcionando una mayor precisión y utilidad en la investigación y diagnóstico de patologías cardíacas. Las técnicas moleculares juegan un papel crucial en la evaluación histopatológica del tejido cardíaco, proporcionando información adicional que complementa los hallazgos histológicos y mejorando la precisión diagnóstica. Los avances en la histopatología cardíaca relacionados con el uso de técnicas moleculares han mejorado significativamente el diagnóstico de miocarditis, la evaluación de rechazo en trasplantes cardíacos y la detección de fibrosis miocárdica. Basado en lo anterior, en los últimos años se ha producido nueva información relacionada con las bases moleculares de las enfermedades cardiovasculares humanas. Ahora más que nunca se necesitan procedimientos sistemáticos para la manipulación y el procesamiento de las muestras de patología cardiovascular con el fin de maximizar la atención del paciente, permitir correlaciones moleculares patológicas y facilitar la adquisición de nuevos datos moleculares y patológicos. La manipulación de las muestras de patología quirúrgica cardiovascular en general nunca ha sido abordada formalmente por un comité de consenso internacional y por lo tanto las prácticas actuales pueden variar considerablemente entre instituciones e incluso entre patólogos de la misma institución. El Comité de Normas y Definiciones de la Sociedad de Patología Cardiovascular y la Asociación Europea de Patología Cardiovascular han elaborado directrices para ofrecer orientación en relación con la descripción macroscópica, el seccionamiento, el procesamiento y la atención de las muestras de patología quirúrgica cardiovascular. Es importante saber que estas directrices deben considerarse como recomendaciones y no requisitos obligatorios. Se entiende que las leyes locales y regionales, las normas de asistencia y las limitaciones fiscales pueden dar lugar a que una institución concreta elabore especímenes de patología quirúrgica cardiovascular con protocolos diferentes a los sugeridos en estas guías. Se recomienda que todo tejido cardiovascular que se extraiga de una persona viva se envíe al Departamento de Patología de la institución para estudios moleculares y o proteómicos especiales y protocolos de investigación, donde el patólogo debe coordinar esas actividades. El patólogo debe asegurarse de que dicha distribución de tejidos no impida la realización de diagnósticos patológicos clínicamente relevantes.
En el caso de los estudios diagnósticos, el patólogo debe coordinar la distribución de tejidos para estos estudios y garantizar la documentación precisa de los resultados en la historia clínica del paciente. También recomienda la cooperación y la comunicación entre los servicios quirúrgicos que obtienen las muestras y los patólogos que las evalúan, así como la derivación de las muestras a los servicios de patología cardiovascular de tercer nivel en determinados casos. Las muestras de tejido deben ir acompañadas de una solicitud con detalles de identificación del paciente, como mínimo tres identificadores, por ejemplo, el nombre completo, fecha de nacimiento y el número de registro. También debe incluir el nombre del consultor responsable, la fecha del procedimiento y un resumen clínico relevante. El recipiente de la muestra debe igualmente estar etiquetado con los datos correspondientes del paciente. Esta guía se ha desarrollado para cubrir las circunstancias más comunes. Sin embargo, se reconoce que las directrices no pueden prever todos los tipos de muestras patológicas ni todos los escenarios clínicos. Por lo tanto, puede ser necesario variar ocasionalmente la práctica recomendada para notificar una muestra de forma que se maximice el beneficio para el paciente. Respecto a la biopsia endomiocárdica, se conoce como un procedimiento clínico establecido para la obtención de tejido miocárdico. Se suele realizar con anestesia local, pasando un biotomo a través de la vena yugular interna derecha, cruzando la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. El muestreo se realiza generalmente bajo orientación fluoroscópica, tomándose las muestras a lo largo del septum interventricular. La biopsia endomiocárdica contribuye significativamente a la sensibilidad y especificidad en cardiopatía inexplicada, y una de las indicaciones más comunes y establecida es la vigilancia y control del rechazo del trasplante cardíaco, incluyendo ambos tipos, mediado por células y mediado por anticuerpos. Sigue siendo el único método fiable para el diagnóstico de rechazo cardíaco. Los protocolos establecidos por los centros para esta vigilancia generan numerosas biopsias, especialmente en los primeros meses del trasplante, para a continuación descender en número y frecuencia basado en el estilo y experiencia individual de cada institución. Respecto al procesamiento de la biopsia endomiocárdica, una vez tomada la muestra, esta se debe retirar del catéter con una aguja y colocarlo en una gasa empapada con solución salina isotónica. El fragmento de biopsia debe ser manejado lo mínimo posible después de la recogida y nunca debe utilizarse pinzas para separar la muestra del catéter. La principal limitación diagnóstica de las biopsias endomiocárdicas es el error de muestreo. Se recomienda tomar al menos de 4 a 5 biopsias, cada uno de 1 a 2 milímetros de tamaño. Para la evaluación, las muestras deben ser fijadas inmediatamente en formalina tamponada neutra al 10%, pero idealmente se recomienda que al menos una pieza se coloque en glutaraldehído para microscopía electrónica y piezas adicionales pueden congelarse para inmunofluorescencia, estudios de biología molecular y o análisis enzimático en caso de ser necesario. A continuación, se incluirán en parafina y serán seccionadas y teñidas de acuerdo con los protocolos en uso de laboratorio. Los fragmentos deben dispersarse en línea o pequeños grupos para facilitar el análisis. Lo ideal es obtener en primer lugar 5 secciones histológicas espaciadas. El intervalo exacto entre niveles variará de un laboratorio a otro, pero normalmente será de 20 a 25 micras, y pueden haber al menos 2 a 3 secciones seriadas montadas en cada portaobjetos en cada nivel. Se tiñen al menos 3 a 5 niveles diferentes con hematoxilina y eosina, y otras tinciones sugeridas incluyen una tinción del tejido conjuntivo, como la tinción de Van Gison, una tinción de rojo Congo u otra tinción para A-amiloide, una tinción de PERS u otra tinción para el hierro, una tinción para evaluar el glucógeno, el intersticio y los pequeños vasos intramiocárdicos, como el ácido de Schiff, y el tricrómico de Gomori modificado para la cardiopatía mitocondrial. Otras investigaciones pueden incluir, en caso de sospecha de distrofias musculares de Duchenne y de Becker, la tinción inmunohistoquímica para distrofina puede ser útil. Puede realizarse una reacción en cadena en la polimerasa para detectar genomas víricos. Los estudios de biología molecular son cada vez más importantes en el diagnóstico de las miocardiopatías a medida que aumenta el número de mutaciones causales. Para evaluar cambios de rechazo mediado por anticuerpos en la muestra de biopsia, es frecuente solicitar inmunofluorescencia inmunohistoquímica para CD4 al mismo tiempo que las secciones iniciales con hematoxilina y eosina.
Y finalmente, el informe de patología debe ser conciso y estandarizado para transmitir eficientemente la información pertinente al profesional encargado. Un diagnóstico completo que debe incluir el número de muestras analizadas, el número de fragmentos con lesiones, así como cambios morfológicos relacionados con infección o con lesiones isquémicas. Las recomendaciones histológicas para el procesamiento de especímenes de válvulas cardíacas incluyen varios pasos críticos para asegurar una evaluación precisa y completa. El espécimen se recibe normalmente en formol al 10%, que debe tener un volumen adecuado para garantizar una correcta conservación. No es necesario enviar la muestra de histopatología sin fijar, pero si se envía fresco, se requiere un protocolo local para garantizar un transporte rápido al laboratorio con refrigeración durante la noche si es necesario. Respecto al muestreo, se deben tomar múltiples secciones de la válvula, incluyendo áreas con vegetaciones, calcificaciones y zonas inflamadas. Las características claves de la valvulopatía suelen ser macroscópicas y no microscópicas, aunque las válvulas puramente regurgitantes pueden ser anatómicamente normales si la patología se debe a una enfermedad en los tejidos circundantes. El espécimen se describe minuciosamente con especial atención a la calcificación, la fusión a lo largo de las líneas comisurales, la formación y características del RAFE, nódulos, presencia o ausencia de lesiones, trombos, vegetaciones y defectos. Las tensiones histológicas más utilizadas incluyen la hematoxilina y eosina para la evaluación general de la morfología tisular, el tricrómico de Mason para identificar y cuantificar la fibrosis, la tinción de Gran y de Sils-Nielsen para la detección de bacterias y micobacterias, respectivamente, en caso de sospecha de endocarditis infecciosa. Respecto a los inmunohistoquímica, se utilizan marcadores específicos para identificar tipos celulares y componentes inflamatorios, por ejemplo, el CD3 para linfocitos T, CD68 para macrófagos y C4D para la detección de rechazo mediado por anticuerpos en trasplantes. Se emplean análisis de imagen cuantitativa para evaluar la extensión de la inflamación, fibrosis y calcificación. Por ejemplo, un área de superficie de neutrófilos mayor o igual al 2% del total del tejido valvular es altamente predictiva y específica para endocarditis infecciosa en válvulas mecánicas, mientras que un área de superficie de neutrófilos mayor o igual a 1.5% es específica para endocarditis en válvulas bioprotésicas. En casos específicos, como la evaluación de válvulas bioprotésicas, la microscopía electrónica de retrodispersión puede ser preferida para distinguir entre diferentes tipos de células y evaluar la integridad de la matriz extracelular. En cuanto a los tumores cardíacos, el examen histológico de todas las masas cardíacas extirpadas es obligatorio. La muestra suele recibirse en formol al 10%, que debe tener un volumen adecuado para garantizar una fijación adecuada. El espécimen se debe describir detalladamente, incluidas las tres dimensiones máximas, la superficie y el color. Además, el muestreo exhaustivo incluye tomar múltiples secciones representativas de todas las áreas del tumor, incluyendo bordes, áreas centrales y cualquier región con características macroscópicamente distintas. El margen quirúrgico se identifica y se bloquea en su totalidad para confirmar la excisión y excluir infiltraciones por malignidad. Para tumores grandes se recomienda una selección juiciosa del bloque, donde debe incluir secciones del tumor macroscópicamente viables, así como áreas de especial interés, por ejemplo, degeneración quística, focos hemorrágicos y necrosis. Las secciones se tiñen con hematoxilina y eosina y otras tinciones que incluyen el tricrómico de Mason y la tinción de Verhoeven Gison para evaluar la presencia de elastina y colágeno en las paredes vasculares y el tejido tumoral. La inmunotinción puede ser útil para confirmar una entidad benigna y excluir una neoplasia maligna, así como para determinar el origen primario de una neoplasia metastásica en conjunto con las pruebas clínicas y radiológicas. Paneles inmunohistoquímicos pertinentes, por ejemplo, la imentina, que es indicativo de origen mesenquimal, la calretinina, el S100, la enolasa no específica, que son utilizados para caracterizar tumores como el mixoma cardíaco, el WT1, el CD31, el CD34 y el Ki67 para identificación de angiosarcomas y otros sarcomas deben seleccionarse según el aspecto histológico y la información clínica. Las metástasis son los tumores más frecuentes en el corazón, especialmente melanomas, linfomas y carcinomas del pulmón, mama y de origen primario esofágico. Los diagnósticos de tumor primario más frecuentes serán el mixoma cardíaco y el fibroelastoma papilar.
Si no se puede diagnosticar una entidad benigna específica con una certeza razonable, la derivación a un patólogo especialista en cardiología y o patólogo especialista en tumores de tejidos blandos debe ser necesario. El En casos específicos, la microscopía electrónica puede ser utilizada para evaluar la ultraestructura del tejido tumoral, proporcionando información detallada sobre la composición y la patogénesis de la enfermedad. Emplear análisis de imagen cuantitativa para evaluar la extensión de la inflamación, fibrosis y otras características patológicas es importante, y esto puede incluir la medición de la densidad celular y la cuantificación de las áreas de necrosis y proliferación celular. Respecto a los especímenes de aorta y otros vasos de tamaño grande o mediano, la muestra suele recibirse en fórmula al 10%. Debe prestarse especial atención a la presencia de rasgos inflamatorios como el engrosamiento de la pared o hematoma, calcificación y aterosclerosis. En cuanto al muestreo, se deben tomar múltiples secciones representativas de todas las áreas de interés, incluyendo la íntima, media y la adventicia. En general, 6 piezas de aorta representativas son suficientes para el cribado inicial. Las tinciones histológicas más empleadas incluyen las clásicas de hematoxilina y eosina, el trigrómico de Mason y la elástica de Verhoef Van Gieson para evaluar la presencia de elastina y colágeno en las paredes vasculares. Los estudios de inmunohistoquímica deben incluir un panel de marcadores específicos para identificar tipos celulares y componentes inflamatorios, tal como se explicó en las otras muestras mencionadas. En casos específicos, la microscopía electrónica puede ser utilizada para evaluar la estructura del tejido aórtico, proporcionando una información detallada. Y el análisis cuantitativo y la evaluación de la degeneración medial también deben incluirse parte del estudio. Esta guía también se aplica para muestras recibidas de un procedimiento de tromboendarterectomía realizado para tratar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con obstrucción de las arterias pulmonares principales, lobares y segmentarias. La muestra suele recibirse en fórmula al 10% y el espécimen suele estar formado por cilindros vasculares irregulares y fragmentos de tejido fibrointimal engrosado. Las secciones representativas se seleccionan para incluir secciones transversales de la vasculatura proximal más grande y de las ramas distales más pequeñas. Pueden incluirse varios segmentos en un solo bloque, y las muestras deben incluir secciones representativas de las áreas afectadas, incluyendo trombos organizados, recanalización y áreas de fibrosis. Una sección teñida con hematoxilina y eosina y una sección teñida con Verhoef Van Gießen de cada bloque son suficientes para la evaluación en primera instancia. Respecto a otras investigaciones, aunque son extremadamente raros, los sarcomas primarios de la arteria pulmonar o los émbolos tumorales de otras localizaciones primarias pueden clínicamente producir tromboembolismo pulmonar y por lo tanto encontrarse en especímenes de tromboendarterectomía. Si hay presencia de tumor, se deben realizar tinciones inmunohistoquímicas pertinentes en el tejido embebido de parafina para determinar el tipo de tumor. Con poca frecuencia, una vasculitis subyacente, incluida la arteritis de las células gigantes y la arteritis de Takayasu, pueden predisponer a una trombosis de las arterias pulmonares. En cuanto al contenido del informe histopatológico, la presencia de hemosiderina, calcificación focal y aterosclerosis deben reportarse. Si hay una cantidad significativa de tejido medial o adventicial, esto debe señalarse en el informe y el clínico debe ser informado, ya que existe un riesgo significativo de perforación o puede haber producido un debilitamiento significativo de la pared de la arteria pulmonar durante el procedimiento. Además, se debe describir la presencia, el grado y el tipo de cualquier infiltrado inflamatorio significativo, así como también debe indicarse la presencia o ausencia de malignidad y de alteraciones arquitectónicas asociados a la pared vascular interna. Al recibir un espécimen de corazón explantado, es fundamental seguir un protocolo riguroso para asegurar una evaluación histológica adecuada. La muestra suele recibirse en formol al 10%. También se pueden colocar toallas de papel empapadas en formol dentro de las cámaras para facilitar la fijación sin distorsión. Se deben incluir múltiples secciones representativas de todas las áreas del corazón, incluyendo los ventrículos, el septum interventricular, las aurículas, las válvulas y la aorta. Se debe pesar la muestra fija recibida, describir la integridad de las cámaras, los grandes vasos unidos y la superficie epicárdica, detallar cualquier cable o catéter de desfibrilación implantable, marcapaso o dispositivo de asistencia ventricular, comprobar la presencia de trombos en los apéndices auriculares, examinar las válvulas mitral y tricúspide
examinar la aorta y la pulmonar y comprobar los ostium arteriales coronarios y las ramas principales, así como también indicando el diámetro luminal mínimo de los segmentos estenosados. Si hay estén insertado, se debe abrir el vaso mediante una incisión longitudinal hacia abajo y a lo largo de la longitud del estén. Se debe obtener un corte transversal completo de los ventrículos a intervalos de 1 centímetro, desde el ápex hasta el nivel medio del ventrículo, y evaluar cuidadosamente la simetría, las lesiones focales y murales. Se debe examinar las válvulas desde abajo y se debe medir el grosor de la pared septal y posterior del ventrículo izquierdo, así como el diámetro del mismo. También el grosor de la pared y las dimensiones de la cavidad del ventrículo derecho. Después de completado el resto del examen, se puede realizar algunas pesas ventriculares aisladas. Se deben tomar bloques representativos de cada cámara con un mínimo de 5 bloques, es decir, anterior y tabique interventricular medio posterior, pared libre anterior, lateral y posterior del ventrículo izquierdo y pared libre del ventrículo derecho y de las válvulas anómalas. Se realiza una tensión de tejido conectivo como el de Verhoef Van Gieson y así como una hematoxilina y eosina como estándar en bloques de miocardio. Puede ser necesaria una tinción de rojo Congo para amiloide, una tinción de PERS para el hierro y otras tinciones incluyendo inmunohistoquímica para CD3, CD20 y CD68 para demostrar la presencia de células inflamatorias en la miocarditis. La evaluación adecuada de una autopsia cardíaca desde una perspectiva histopatológica implica varios pasos críticos. Se utiliza formalina tamponada neutral 10% para preservar la morfología y la integridad. El examen macroscópico inicial incluye inspeccionar visualmente el corazón intacto para evaluar el tamaño, forma y cualquier anomalía evidente. Se debe pesar el corazón y medir sus dimensiones antes de proceder con la disección. Respecto a los métodos de disección, se incluye el método de ingreso y salida, donde sigue la dirección fisiológica del flujo sanguíneo a través del corazón y de los grandes vasos, y útil para evaluar la anatomía y la patología de las válvulas y de la cámara cardíaca, o la técnica de las 4 cámaras, que implica la apertura de las 4 cámaras cardíacas para una evaluación detallada de las válvulas, el septum y las paredes ventriculares. Se deben tomar muestras representativas de todas las áreas del corazón, incluyendo las mencionadas en el corazón explantados, porque asegurará una evaluación completa de la heterogeneidad de las lesiones y de la patología subyacente. En cuanto a las tinciones histológicas, se incluyen las clásicas de hematoxilina y eosina, el tricrómico de Mason y el Verhoef Van Gieson. Se debe utilizar marcadores específicos para identificar tipos celulares y componentes inflamatorios para estudios de inmunohistoquímica, así como de microscopía electrónica. En cuanto a las consideraciones genéticas, se deben guardar muestras para pruebas genéticas post-mortem, especialmente en casos de muerte súbita e inexplicada, y esto puede incluir tejido fresco congelado del corazón, vaso, hígado o sangre, y estos pasos aseguran una evaluación histológica completa y precisa del corazón en una autopsia, permitiendo un diagnóstico detallado y identificación de las posibles causas de muerte. En una autopsia cardíaca, los hallazgos histológicos principales pueden variar según la patología subyacente, donde los hallazgos más comunes en diferentes contextos clínicos incluyen la enfermedad coronaria aterosclerótica, la miocardiopatía hipertrófica, la miocarditis, el infarto agudo del miocardio, el rechazo del trasplante cardíaco, la sarcoidosis cardíaca y las complicaciones por COVID-19. Y finalmente, el análisis intraoperatorio de especímenes en cirugía cardíaca es una práctica esencial para guiar decisiones quirúrgicas en tiempo real. Las técnicas histológicas utilizadas incluyen principalmente el corte por congelación, que permite una evaluación rápida del tejido mediante tinción con hematoxilina y eosina. Esta técnica es útil, aunque presenta limitaciones como artefactos de tinción y pérdida potencial del tejido, lo que puede afectar la precisión diagnóstica. La citología intraoperatoria también se ha evaluado como una alternativa más rápida al corte por congelación, mostrando una alta correlación con el diagnóstico histológico final y tiempos de respuesta significativamente menores. Además, se están explorando técnicas avanzadas como la espectroscopía de dispersión de la luz y la microscopía con focal de fibra óptica para la caracterización no destructiva del tejido cardíaco. Estas técnicas pueden proporcionar información sobre la composición del tejido y ayudar a identificar regiones críticas como el sistema de conducción cardíaco, reduciendo el riesgo de daño durante la cirugía. El análisis histopatológico intraoperatorio es crucial para guiar decisiones quirúrgicas y evaluar el estado del miocardio en pacientes principalmente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, enfermedad coronaria y tumores cardíacos, mejorando así los resultados clínicos y el manejo posoperatorio.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.